A todos y vamos a dar comienzo a nuestro estudio. Hoy entramos en un nuevo capítulo de las cartas de Juan, que es el capítulo 5. Tiene versículos cargados de rica enseñanza para nosotros. Primera de Juan 5. Vamos a comenzar desde el versículo número 1. Y vamos a ver una de las cosas que tenemos en común, todos los que hemos nacido de Dios. Lo que tenemos en común los que hemos nacido de Dios, como dice, a pesar de las denominaciones, es que hemos creído en Jesucristo. Fíjense, dice el versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Qué importante. No solamente es decir yo creo en Dios, hay que conocer a Dios. Y además de conocer a Dios, tener un concepto correcto de Jesucristo, de su persona y también de su misión. Eso lo va a definir a usted como un cristiano verdadero. Nosotros decimos y afirmamos con toda convicción que Jesús es el perfecto Dios y Él es el perfecto hombre, es el único ser con dos naturalezas. Él es 100% Dios y 100% hombre. Y en ambas naturalezas no menos del 100%. O sea, todas estas cosas es bien importante que nosotros entendamos acerca de Jesucristo. También nosotros decimos en cuanto a su misión, que Él es el ungido de Dios. Cuando decimos ungido, que es lo que significa la palabra Cristo. Cristo no es un nombre, sino un título. Que es en el griego lo que significa ungido, o sea, Mesías en hebreo, Cristo en griego, y significa en español ungido, o sea, el enviado de Dios para salvarnos de nuestros pecados. Así que, como cristianos, tenemos que tener un concepto correcto de Cristo y un concepto correcto de su misión. 2 veces, en el principio de este capítulo, y luego más adelante, Él sigue hablando de las credenciales de Jesús. 2 veces Él menciona la importancia de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Mire el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Después vamos a ver por qué es importante la fe en Jesús para vencer el mundo. Pero por el momento es bien importante que nosotros tengamos este concepto, sabiendo que la iglesia fue formada por Dios, fue fundada por Dios, edificada por Dios, sobre la declaración que hizo Pedro, estando Jesús con ellos, pues se corría varios rumores acerca de la persona de Jesucristo. Algunos decían que era Elías, otros decían que era profeta, o que era un maestro. Pero a Jesús, a pesar de que el mundo tenía sus opiniones, para Él era bien importante lo que creían sus discípulos. Y entonces allí reunidos Él les hace la pregunta: ¿quiénes ustedes creen que soy yo? Y ahí se lanza Pedro, el prepotente, el líder, y fue el primero en no dudar en decir: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así dijo Pedro. Y el Señor le dijo: sí, Pedro, eso no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y en eso que Pedro estaba declarando fue edificada la iglesia. Por eso cada cual que puede decir: Cristo, Jesús, tú eres el enviado de Dios a este mundo para salvarnos y eres el Hijo de Dios, es parte de la iglesia, es salvo. Les digo esto porque son un sinnúmero de filosofías, herejías que a través de la historia
han surgido acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la Trinidad. Y nosotros tenemos que estar firmes y convencidos en lo que estamos creyendo. Yo les voy a mencionar algunas de ellas. Y obviamente no entrar en profundidad y detalle en esta filosofía, sino mencionar prácticamente lo esencial que tiene que ver para que ustedes se den cuenta qué cree la gente. O sea, es increíble cuánta confusión teniendo nosotros la palabra de Dios, que ahí Dios se revela a nosotros y nos enseña. Dentro de las filosofías que han surgido está el docetismo, y es la tensión dinámica entre la humanidad y la divinidad de Jesús. Esta prácticamente viene a ser la base filosófica de los gnósticos, que se recuerdan que al principio del estudio les hablé un poquito más de sus creencias, pero ellos no podían entender estas dos naturalezas de las que estamos hablando, 100% hombre, 100% Dios, no la podían entender, y es la herejía cristiana más antigua. Y afirman que Cristo no vino en carne, o sea, que Él no vino en carne. O sea, siempre hay un dualismo entre lo divino, lo humano, lo espiritual y la materia. O sea, que Él era una apariencia, una especie de fantasma. Eso es lo que esta gente creían acerca de Jesús y se le llama el docetismo. También estaba el estoicismo, que fue una perspectiva filosófica que surgió allá en Atenas. Y ellos decían que, por el otro lado, que solo lo material era lo real. O sea, que nada de lo espiritual existía, sino solamente lo material, que Dios era el espíritu racional. También surge el panteísmo. Fíjense cuántas filosofías, hermanos. Esta teoría postula la identidad de Dios y el universo. O sea, dicen que el mundo es una ilusión y que solo Dios es realidad. Para ellos, para el panteísta, todo es Dios. Todo. El árbol, todas las cosas es Dios. O sea, Dios no tiene individualidad distintiva, ni tampoco tiene personalidad, sino que encontramos a Dios en todas las cosas de este mundo. Esta es la filosofía básica de las religiones hindúes y de la ciencia cristiana. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros no podemos decir que todas las religiones son buenas, aunque tengan nombre y apellido cristiano. No todas son buenas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia nos enseña que Dios es un ser personal, es trascendente, o sea, no lo podemos confundir con lo que dicen el panteísmo, porque trasciende al mundo, al universo, pero está inmanente en el mundo y en el universo. O sea que Dios no creó la tierra, le dio una vuelta, comenzó a rotar y no quiso tener más nada con ella. No es así. Dios es inmanente, o sea, Él está pendiente de la creación, y nada de lo que existe fuera de Él. Pero tampoco todo es Dios, no podemos decir eso. Ahora, que es la otra filosofía que les quería hablar, que es el panenteísmo, que es lo que dicen todo en Dios. Fíjate, el panteísmo dice todo es Dios, el panenteísmo todo en Dios. Se atreven a decir que Dios depende del mundo y de su interrelación con el mundo como condición para su propia existencia. Quiere decir que sin el mundo Dios no existiera. ¿Okay? El mundo está en Dios y Dios en el mundo. O sea, noten cuánta filosofía. Ahora, eso es acerca de Dios. En cuanto a la Trinidad, ustedes saben que han surgido también varias herejías. Es más, la primera controversia que tuvo que arreglar la iglesia o reunirse para poder, como dice, arreglar la situación, fue con respecto a la Trinidad. Yo sé que la Trinidad es un poquito difícil de entender. Nosotros creemos un solo Dios, 3 personas,
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Quizás no podemos explicar al respecto, no tenemos la capacidad humana para explicar esto, pero así lo creemos por el simple hecho que así se revela Dios. Y más adelante, en el estudio de este capítulo, vamos a abundar acerca del testimonio trino que hay en las Escrituras. Nosotros creemos un solo Dios, 3 personas. O sea que la primera controversia en la iglesia tuvo que ver con la Trinidad, la segunda tuvo que ver con la divinidad del Hijo, la negación de la divinidad del Hijo, y la tercera controversia fue acerca de la divinidad y personalidad del Espíritu Santo. 3 controversias grandes sobre 3 doctrinas básicas para nuestra fe, no solamente para salvarnos, sino vamos a ver después más adelante, para poder vencer este mundo. Y les voy a hablar acerca de lo que son estas 3 herejías acerca de la Trinidad. Está el monarquismo, o también se le conoce como el unitarismo. Data del 170 después de Cristo. Y la palabra viene mono, uno, arque, principio. Y ellos lo que hacen es defender la unidad de Dios, el unitarismo. Obviamente contra el politeísmo. Usted sabe que el politeísmo es creer en varias deidades o tener varios dioses. Entonces el unitarismo prácticamente defiende la unidad de Dios, pero su aberración les lleva a negar la Trinidad. Ese es el problema del unitarismo, y tenemos que tener mucho cuidado. Yo solía antes recibir unos libritos, unos calendarios muy bonitos, con mensajes del unitarismo, y usted lo lee y lo piensa que aquello es muy bueno, y sin embargo, cuando usted profundiza en todas estas filosofías, se da cuenta que están mal. Ellos creen que Dios se revela como una energía o poder divino en Jesús. O sea que Jesús obviamente no es Dios. Está el patripacionismo. Fíjense cuánta filosofía les he mencionado y todavía no hemos acabado. Patripacionismo. Entonces, a nosotros nos es difícil quizás recordar todos estos detalles, pero yo lo que quiero es llevarles su mente para que entiendan cuántas cosas hay por ahí en el mundo influenciando. El promotor del patripacionismo fue Marción. Él tenía antipatía contra el mundo material y contra el judaísmo. Este hombre decía que el mundo es malo. Así decía él. Ahora, yo siempre les digo, a mí no me sorprende que se levanten hombres con estas ideas. Lo que a mí me sorprende es lo rápido que consiguen seguidores. Eso es lo que a mí me sorprende. Porque se levantan gente con unas ideas tan absurdas que yo digo que hasta se cree más fe para poderlas creer que lo que requiere creer el cristianismo, que es tan simple y tan fácil de entender. Este hombre decía: el mundo es malo, su creador es un Dios malo e ignorante, pero el Dios del Nuevo Testamento, que es el Padre de Jesucristo, no es el Jehová del Antiguo Testamento. O sea que ese es el Dios supremo, el Padre de Cristo. Y Jehová fue el que hizo este mundo y colocó a la humanidad. Pero Jehová sí es celoso, arbitrario, escoge a su pueblo por sobre los demás y lleva la cuenta de los que le desobedecen para vengarse de ellos. Fíjense para que ustedes vean. O sea que Jehová es un Dios de justicia, pero el Padre de Cristo está por encima de Jehová, y este sí es todo amor. Como es todo amor, no requiere nada de nosotros, sino que al contrario, Él nos los da todo, incluyendo la salvación gratuita. Hermanos, fíjense, inclusive, es cómo mezclan las verdades bíblicas, cómo sacan, esa es la peor mentira, es el enemigo confundiendo a los hombres, porque es cierto que nosotros recibimos todo gratuito de Dios, y que es cierto que Él es un Dios de amor, pero es también un Dios justo.
Ellos siguen diciendo que el Padre de Cristo no establece leyes y que por lo tanto al final no va a haber juicio. Que Jesús no es hijo de María, porque si fuera así, fuera criatura de Jehová. O sea que más bien Jesús fue un hombre que apareció repentinamente ya en una edad madura. O sea, todo eso es lo que estas personas proponían. Rechazan el Antiguo Testamento. Solamente se guiaban por Lucas y las epístolas de Pablo. Pero como en Lucas hay profecías del Antiguo Testamento, ellos decían que esto no era del original, sino que las añadieron los judaizantes. O sea que, noten, eso es lo que es el patripacionismo. Pero a mí la que más me preocupa, porque cuando uno escucha eso, uno inmediatamente dice, eso es absurdo. ¿Sabe cuál es la que más me preocupa a mí de todas las herejías acerca de la Trinidad? El sabelianismo. Esa es posiblemente la más preocupante porque tiene influenciada la mente de muchos cristianos que a la hora de tirarse a tratar de darle una definición acerca de la Trinidad, no se dan cuenta que están influenciados por esta filosofía, que su promotor fue Sabelio, por eso recibe este nombre. Y ellos querían proteger y defender la unidad y la singularidad de Dios. Y esta herejía enseña que Dios se reveló en 3 distintas maneras o modos. Fíjense, que Dios se fue revelando en 3 distintos modos. Su primera revelación fue el Padre como creador de todas las cosas. La segunda revelación, para poder efectuar la obra de salvación, entonces deja de revelarse como Padre y toma forma o modo de Hijo. ¿Está bien? No le está, como dice, sonando a la mente este sabelianismo. Y la tercera revelación fue cuando la obra del Hijo fue completada, tomó forma o modo del Espíritu Santo. Y quiero decirle, eso es una herejía, porque para el sabelianista las personas de la Trinidad son modos de revelación, no son personas, son modos de revelación. Y esta herejía hace bastante influencia en los pensamientos de hoy. ¿Y usted sabe cómo se ve la influencia de esta herejía en los pensamientos de hoy? En los tipos de analogías que usan para definir la Trinidad. Ellos toman elementos que son trinos, ¿ok? Y para poder llevarnos a nosotros a pensar en lo que es la Trinidad, y no se dan cuenta que la están explicando inadecuadamente. ¿Okay? Por ejemplo, el hombre, ellos dicen el hombre. Dicen, no, un solo individuo puede ser abuelo, padre, hijo a la vez. No son 3 personas diferentes. Usted está mencionando modos diferentes, formas diferentes. No son 3 personas. Como la hermana mencionaba, el agua, que dice, no, porque el agua es hielo, líquido y vapor. Es cierto, pero son modos. La energía, luz, calor y fuerza siguen siendo modos. Son elementos trinos, pero no explican la Trinidad. Y eso es sabelianismo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en cuanto a eso. Porque nosotros creemos en un Dios, 3 personas particulares. No me gusta usar ni la palabra distinta, porque es que ellos no son distintos. Ellos son particulares en su persona, pero son un Dios. En esencia, en naturaleza, un Dios, pero 3 personas. Y las 3 personas estaban cuando Dios estaba creando el mundo. Por eso dice después Pablo en Colosenses que en Cristo fueron creadas, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Luego en el ministerio terrenal de Jesucristo se manifiesta en su bautismo las 3 personas. Dios dando su voz, el Espíritu Santo bajando como paloma y Cristo allí presente. Y en este momento, en el ministerio del Espíritu Santo que está obrando en la iglesia,
Dios está en el trono y Jesucristo sentado a la diestra intercediendo por nosotros. En cada una de estas nuestras fases como humanas, porque nosotros, si Dios ha venido tratando a través de fases, se ha manifestado la divina Trinidad. Ahora, en cuanto a Cristo, también han surgido herejías. Está el arrianismo. Arrio era un presbítero de Alejandría, y cuando él presentó su doctrina, esto provocó tremenda conmoción en el tiempo de la iglesia. Inmediatamente se levantaron, lo condenaron, lo pararon, lo declararon hereje, y hasta ahí llegó todo. Pero en el 1800 volvió a surgir esta idea del arrianismo en lo que hoy son llamados los testigos de Jehová, por Carlos Razo. No, ellos no fueron los que inventaron esto vino desde Arrio, desde atrás, que es negar la personalidad y negar la divinidad de Jesucristo y la personalidad del Espíritu Santo. O sea, para ellos el Hijo es un ser creado. Al ser creado no es eterno, tuvo principio, es una de las criaturas, la primera creada, el arcángel Miguel. Eso no es lo que nosotros creemos de Jesucristo. Por eso que todo el que va por a su casa y le toca la puerta, dice la Biblia, no le diga bienvenido si traen otro concepto de lo que usted tenga de Cristo. ¿Okay? Si traen otro concepto que tenga de Cristo, no lo acepte, no comparta, porque no es su hermano. ¿Okay? Eso es heréjico. Y también, están mencionando nada más que los más populares, está el mormonismo, que fue fundado por José Smith. Y para ellos existen multitud de dioses. Fíjense, noten esto, hermanos, te hablan de Cristo como si fuera un cristiano. Te cantan los himnos, ¿ok? Te cantan los himnos. Y cuando ellos vienen a la puerta, usted le va a decir, no, pero eso es lo que nosotros creemos de Cristo. Pero cuando usted profundiza sus creencias, esto es lo que usted va a encontrar, que creen en multitud de dioses. Que nosotros, siendo seres humanos, un día podremos llegar a ser dioses en el reino celestial. ¿Saben por qué? ¿Cómo? Bueno, pues al tener hijos espirituales, ellos, esos hijos que vamos a engendrar, ellos nos van a adorar y nos van a orar, nos van a pedir, así como nosotros hacemos con el Padre Celestial, ellos nos los van a hacer a nosotros. Porque el Padre, en cierto momento, fue un hombre que progresó. Y al progresar, ahora tiene muchos hijos que lo adoran y lo alaban. Jesucristo fue otro hombre que progresó hasta hacerse un Dios. O sea que de la misma manera que el Padre y Jesús han progresado hasta llegar a ser divinos, lo van a hacer ellos, porque obviamente ellos van a llegar a ser dioses en el mundo. Jesucristo fue procreado en espíritu por medio del Padre Celestial y una Madre Celestial. O sea, fue primero procreado en espíritu de esta manera. O sea, yo no sé de dónde sacan la Madre Celestial, porque la Biblia habla de un padre, pero no una madre. Entonces, el Padre y la Madre Celestial procrearon en espíritu a Cristo, y luego el Padre engendró en María físicamente a Jesucristo. Y para ellos, Jesucristo y Satanás son hermanos. Ok. Ven lo importante que es, como dice aquí Juan, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Si usted, hermanos, como dice, muchas veces nosotros mencionamos estas cosas, pero son gente que está bajo ignorancia, bajo confusión. Son gentes que no tienen la luz
la luz de Cristo, son gentes que no han sido engendrados por Dios. No han nacido de nuevo. Y como no han nacido de nuevo, pues les es fácil creer y seguir todas estas cosas. Pero aquel que es nacido de Dios, nace. Y por esa fe que el Señor pone en él, porque precisamente, claro lo dice ahí, aquel que me ama, al que engendró. De la misma manera que nosotros no podemos venir al mundo por propia voluntad. Nadie pide venir al mundo, ¿no es cierto? De la misma manera que ocurre el nacimiento biológico, ocurre el nacimiento espiritual. Eso es de Dios. Él es el que engendra, no nosotros. Claramente el mismo Juan dice en Juan 1 que somos hechos hijos. Nosotros no nos podemos hacer hijos. Somos hechos hijos de Dios. Al ser hechos hijos de Dios, una de las cosas que recibimos es la fe. Pero la fe y el entendimiento de creer en Jesucristo y de creer lo correcto en cuanto a su persona y en cuanto a su misión. Y el que cree en Cristo correctamente, dice el versículo 5, vence al mundo. Y esto es importante, porque de nada vale mencionar mandamientos y preceptos divinos, etcétera, etcétera. Si no hemos nacido de Dios, no vamos a poder tener la capacidad de poderlos cumplir ni poderlos llevar a cabo. Tertuliano de Cartago, ya para terminar, fue el primero en usar el término Trinidad. O sea, no es cierto, la palabra como término Trinidad en la Biblia no la va a encontrar. Usted lo que encuentra es deidad. Y el triple testimonio que después Juan va a ver aquí, lo vamos a estudiar en futuras clases aquí en el estudio de miércoles. Pero fue este hombre para el que formuló un credo que le dio a la iglesia, donde él dice: hay solamente una sola esencia o naturaleza divina. Cuando hablamos de esencia, estamos hablando de, por ejemplo, una vaca es de naturaleza animal. Nosotros somos de naturaleza humana. Las tres personas son de naturaleza divina. Es una esencia. ¿Okay? Sin embargo, tres personas particulares. La falla de Tertuliano fue en señalar cierta subordinación entre las personas. Esa fue la falla, a pesar de que él le dio a la iglesia esta descripción, una esencia y tres personas, él falló en subordinarlas unas con otras. Y precisamente la subordinación que hay en la Biblia es la que los que apoyan el arrianismo usan para decir que el Padre es mayor que Cristo y que Cristo es un ser inferior y creado. No tienen pendiente la quinosis. ¿Se recuerdan cuando les hablé de la quinosis? Que Jesús anonadando su naturaleza para tomar forma humana, y obviamente en forma humana Él vino a tener limitaciones, las cuales no tenía antes de haber sido encarnado, y por eso es que Él habla de esa manera que pareciera subordinado por estar en esa, como dice, anonadando su naturaleza, y también para enseñarnos a nosotros como hijos cuál debe de ser la correcta relación que tenemos que tener con nuestro Padre Celestial. Pero las personas no entienden eso. Pero gracias al Señor podemos dar, por el Espíritu Santo y por la fe que Él ha puesto en nosotros, y el entendimiento de poder decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Okay? El Señor les bendiga.